Hola, muy buenos días a todas, todes y todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente al Seminario Permanente de Corporalidades, a la quinta sesión. Mi nombre es Daniel Vázquez, soy uno de los coordinadores del seminario, junto con la doctora Alejandra Aguilar Ros, del CIESAS Occidente, Carolina Romero Patiño, de la Universidad Santo Tomás, en Colombia, y Tania Aguilar, que es doctorante en el Colegio de Michoacán. El día de hoy tenemos a una invitada, la doctora Laura Moya, a quien le agradezco mucho haber mantenido la comunicación conmigo y haber aceptado darnos esta ponencia, sobre todo considerando que allá es mucho más tarde que aquí. Este, y pues les voy a platicar un poco de la doctora Laura Moya. Laura Moya Santander, es profesora ayudante en la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Psicología y Sociología, en el área de Sociología, específicamente en Facultad de Ciencias Sociales y de Trabajo. Ella ha tenido distintas publicaciones, entre las que destaca una reciente en Acta Sociológica llamada Deshumanización, Normopasabilidad y Barreras Discapacitantes, Imaginarios y Representaciones de la Discapacidad en el Discurso Social, así como publicaciones internacionales en editoriales como Taylor and Francis. Se ha encargado de dar cursos sobre procesos sociales, salud, sexualidad y relaciones de género, políticas social-laborales, salud y dependencia y vulnerabilidad social. La doctora Laura Moya nos va a compartir su proyecto más reciente, el proyecto Riders, etnografiando la vida cotidiana en la economía de plataformas. Entonces, en cuanto usted me lo indique, doctora, yo paso a compartir su presentación para que usted pueda iniciar y nuevamente agradecerle la amabilidad de estar con nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad que yo encantada. Además, Daniel, cuando me escribiste, pues vi también las personas que ya habían participado, que la verdad que admiro y conocía prácticamente a todas ellas y las admiro, admiro su trabajo. Y bueno, yo la verdad que me sentía así como diciendo, uy, a mí, me han invitado a mí. Así que pues muy encantada de estar aquí. Muy emocionada por los temas que tratáis, porque bueno, creo que los estudios sobre el cuerpo y la corporalidad pues son esenciales y bueno, creo que también nos dan muchas claves de la sociedad contemporánea en la que vivimos. Entonces, bueno, pues eso, agradeceros sobre todo la invitación y contaros un poco que, como bien ha dicho Daniel, lo que vengo a contar es el último proyecto en el que he estado colaborando, que es el proyecto de Riders. Y que, bueno, yo en realidad vengo, ¿no? De, como bien ha explicado Daniel, por esta publicación digamos, más actual, ¿no? Vengo de los estudios críticos de la discapacidad y claro, a veces piensas, pero ¿qué tendrá que ver los riders, el reparto de comida con los estudios críticos de la discapacidad, ¿no? Y quiero aportar un poco eso porque muchas veces, y de hecho me ha pasado, ¿no? En publicaciones recientes que me decían, bueno, pero ¿por qué traes los estudios de la discapacidad? Pero si en el reparto hay personas con discapacidad repartiendo y más allá de, digamos, de los datos de personas clasificadas como discapacitadas que estén o no repartiendo, ¿no? En sí, aplicar esta perspectiva es, pues bueno, intentar analizar, ¿no? Qué papel juegan las categorías de discapacidad y de capacidad también en el reparto de comida, ¿no? Y es un poco lo que las dinámicas que se generan en esa economía de plataformas, el tratar de, pues eso, de analizar un poco qué papel juega la categoría de capacidad, el capacitismo neoliberal y cómo se juega todo esto, ¿no? En concreto en las economías de plataformas y más de forma, digamos, más concreta en el reparto de comida. Entonces, bueno. Os voy a contar un poquito cómo va a ser la presentación. Bueno, voy a explicar un poco lo que ha sido en sí el proyecto, contando un poco pues cómo se ha gestado el proyecto, cómo, digamos, qué apartados ha tenido este proyecto y luego ya sí que me centraré más en la perspectiva, en el eje en concreto de movilidades, que es donde hemos aplicado este análisis desde los estudios críticos migratorios y desde los estudios críticos de discapacidad en esa intersección. Y entre medias, ya que
el documental etnográfico que ha salido de este proyecto creo que esboza muy bien la perspectiva que vengo a traer hoy, pues veremos, para que tampoco esté aquí yo todo el rato hablando y hablando, pues ver un poquito también este documental como a mitad de la exposición. Entonces, bueno, pues lo primero que quería explicar, ¿no? Que este proyecto, que bueno, he puesto este título como más descriptivo, ¿no? De qué se trata la parte que voy a contar, que tiene que ver con la etnografía de la vida cotidiana de las y de los repartidores, pero que en sí esta parte forma, digamos, parte de este proyecto más general, que es Culturas emergentes de la precariedad móvil en la gig economy digital, un estudio de casos sobre el sector de la comida a domicilio en España. Es un proyecto que ha tenido lugar durante 3 años, desde el 2021 al 2024, y que, digamos, bueno, aunque ha tenido como diferentes sedes o nodos, pues digamos el nodo central ha sido la Universidad de Zaragoza, que es en la que actualmente soy ayudante doctor, como ha dicho bien Daniel. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que este proyecto nace de un contexto muy concreto, es decir, pues desde que el Foro Económico Mundial habla que en 2020, ¿no? Se tiene que generar una carta para que, digamos, el trabajo en plataformas tenga unas condiciones dignas. También viene de un contexto en el que la ley Rider aparece en 2021 en España, que es una de las leyes pioneras, ¿no? En regular, digamos, este sector del trabajo por plataformas. Y, y también viene del contexto de que desde finales de 2021 se trata en la Unión Europea de generar una legislación sobre la economía de plataformas, y la cual al final acaba, digamos, esperad un momento, que es que estoy escuchándome un poco mal. Voy a subir una cosita. Un segundo, por favor. Sí, no te preocupes. Se Nosotros te escucha escuchamos bien, ¿eh? perfecto. Sí, ¿Sí? se escucha bien. Vale, yo es que me estoy como reescuchando a mí misma. A ver ahora si así un poco mejor. Vale, vale, pues como decía, ¿no? Que eso, que desde la Unión Europea digamos, empieza a regular la Platform Work Directive, bueno, realmente esta legislación, digamos, ya se regula en octubre de 2024, pero que está muy centrada en la regulación contractual y en la gestión algorítmica, y que los diferentes estados europeos van a ir adaptándose hasta finales de 2026. Es decir, que estamos como en ese proceso todavía de adaptación, pero bueno, la idea, como decía, era ponernos un poco en contexto de por qué surge este proyecto, porque digamos que el Ministerio decide financiar este proyecto y tiene que ver con todo lo que pasa entre 2020 y 2021, que da lugar a que este proyecto tenga lugar justo pues, en torno a 2021-2024, ¿no? Con la intención de que pues también lo que se vaya averiguando, ¿no? En este proyecto pueda servir también a esa directiva europea y haya como cierta, bueno, pues cierta conexión con Eurofund y con la intención de regular pues sobre todo las relaciones laborales que se producen en este sector, pues de una manera más digna, ¿no? Aunque bueno, luego veremos que realmente, pues bueno, de momento no podemos hacer un análisis de ello, porque como decía, ¿no? Hasta 2026 no vamos a ver cómo los diferentes países la han aplicado. Entonces, bueno, como decía, ¿no? Este proyecto se basa en el análisis del modelo económico basado en plataformas, pero especialmente en el sector de reparto de comida a domicilio, y cómo este modelo económico ha impactado también a los diferentes trabajadores de estas plataformas. Pero no solo nos interesan las empresas, digamos, de este sector, sino que también nos interesan aquellas cooperativas que salen de los propios repartidores, ¿vale? Ahí tenéis como varios ejemplos de ellas. Como os decía, sí que digamos, la sede principal o el nodo que ha conectado el resto de universidades, centros de investigación, ha sido la Universidad de Zaragoza, pero también han participado la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de A Coruña, y también internacionales como la Universidad de Buenos Aires, la de Houston o la de Nueva York.
Entonces, algunas características del proyecto, pues es un proyecto interdisciplinar desde las ciencias sociales, que tiene que ver, en el que han participado tanto personas del área de antropología, de ciencia política, de sociología, económicas, y bueno, que se ha nutrido de áreas interdisciplinares como estudios migratorios, movimientos sociales, estudios de género o estudios de discapacidad, ¿no? Que es un poco lo que os contaba al inicio. Y sobre todo teniendo una perspectiva interseccional, es decir, pues una perspectiva feminista, ¿no? Que abarca las vulnerabilidades desde la intersección de la clase, el género, la clase, la etnicidad, la situación migratoria, etcétera. Es decir, sobre todo teniendo en cuenta esta parte etnográfica de los repartidores y de cómo es afectado y les afecta el reparto desde esta intersección. Vale, el proyecto ha tenido como una doble línea de investigación. Por una parte, lo que hemos llamado el Black for Capitalism, que tiene que ver con ese análisis económico del sector, enfocado más bien pues, en los beneficios que tienen estas empresas, en la gestión algorítmica que llevan a cabo y en la representación institucional. Como decía, pues tanto en las empresas de reparto como en las cooperativas que han emergido de la propia colaboración entre las y los repartidores. Y por otra parte, Riders Way of Life, que tiene que ver con ese análisis etnográfico de las prácticas cotidianas de las y los repartidores y que lo hemos basado en diferentes ejes, que son movilidad, logísticas, cuidados, empleo irregular y redefiniciones políticas desde lo cotidiano. Vale, y ahora ya me voy a centrar en esta segunda parte, es decir, en la que tiene que ver más con este análisis etnográfico, ¿no? Y que se basa básicamente pues, en analizar, ¿no? El día a día de las y de los repartidores en esos 5 nodos urbanos que han sido Zaragoza, Barcelona, Madrid, A Coruña y Pamplona. La intención de esto ha sido tener en cuenta pues, ¿no? Cómo son digamos, el día a día de esas repartidores y de estos, en estas relaciones laborales en ciudades tanto más grandes como más pequeñas, ¿no? Pues están Madrid y Barcelona, que serían como, digamos, los epicentros, ¿no? Unos contextos urbanos muy amplios, y ciudades más, digamos, medias, como podría ser Zaragoza, o más pequeñas como A Coruña y Pamplona. Y como decía, los ejes transversales que hemos analizado en esta parte etnográfica son las logísticas, es decir, las infraestructuras del reparto que afectan a lo cotidiano, a los canales de mercancías y a los dispositivos digitales. Por otra parte, las movilidades que tienen que ver tanto con los patrones de movilidad, tanto corporal como urbana o internacional, y los diferentes obstáculos que se encuentran las y los repartidores en estas movilidades. Eh, y también esos obstáculos que tienen que ver con situaciones también de discriminación institucional. Otro eje que también ¿no? hemos analizado tiene que ver con los cuidados y las prácticas de reproducción social, atendiendo a las cadenas globales y locales de cuidados y también a las demandas sobre los derechos al cuidado de las y los repartidores. Por otro lado, la acción colectiva, que tiene que ver con esas tácticas de resistencia o esas prácticas de articulación colectiva no convencionales que activan las y los repartidores. Y por último, el eje de empleo irregular, que tiene que ver con la heterogeneidad del trabajo mediado por plataformas y los desmarques legales que han sucedido, ¿no? en este tipo de trabajo. Bueno, pues a nivel de métodos de investigación, pues hemos utilizado una etnografía multisituada, como decíamos, con estos 5 nodos, ¿no? repartidos en estas 5 ciudades, trabajando más o menos todos los investigadores sobre estos ejes, aunque sí que es cierto que pues nos hemos centrado cada uno de los nodos o de las ciudades en algunos ejes más que en otros, aunque hemos intercambiado, ¿no? diferentes materiales de investigación, utilizando métodos tanto experimentales como clásicos, ¿no? que tienen que ver con itinerarios fotográficos, con entrevistas audiovisuales, que como veréis aparecen también en el documental que veremos a continuación. Bueno, pues derivas de acompañamiento, ¿no? teniendo en cuenta precisamente digamos, ¿no? el campo en el que nos encontramos, el campo del reparto, que tiene mucho que ver también con las movilidades, pero también con las esperas y netetnografías. Percepción participante, bueno, por que tengáis un poco así la noción de lo que hemos estado
haciendo. Entonces, ahora ya me voy a centrar dentro de, pues eso, de este análisis etnográfico en el nodo de Zaragoza, que es en el que pues, más activamente he podido colaborar, que nos hemos centrado sobre todo en los ejes de cuidados y de movilidades. Entonces, nuestros objetivos pues, son analizar obviamente el día a día de las y los repartidores en entornos urbanos, entender las cadenas locales y globales de cuidados, identificar los patrones de movilidad y sus obstáculos, como decíamos, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? Bueno, pues que como he dicho antes, ¿no? Hemos aplicado técnicas etnográficas que tienen que ver precisamente con este campo tan concreto del reparto de comida, ¿no? Em, y que tiene que ver tanto con realizar entrevistas o hacer percepción participante, ¿no? En las zonas que eran consideradas, ¿no? Que les llamamos ya las oficinas rider o los bancos riders, es decir, en los lugares donde las y los repartidores esperan a que les lleguen esos pedidos, pero también tiene que ver con... A ver, ¿qué voy a pasar a la siguiente? Vale. Pero que también tiene que ver con esas itinerancias, ¿no? De llevar la etnografía a estos campos en los que también hay movimiento, ¿no? Porque igual que realizábamos, ¿no? Esta percepción participante o esa parte de entrevistas en los lugares de espera, también pues, algunas de mis compañeras, ¿no? Nos hemos puesto en marcha, o sea, hemos realizado esos itinerarios con las y los repartidores teniendo en cuenta que precisamente, claro, hay muchos momentos de espera, es un sector con muchos momentos de espera, pero también es un sector que, digamos, que produce movimiento y que es esencial el movimiento, ¿no? Para poder llegar a ese reparto y poder tener esos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, pues... aquí poníamos eso, los fototour. No sé si justo Daniel vas por ahí con la presentación. Muchas gracias por pasarla, por cierto. Sí, voy a la par. Perfecto. Pues, no, pues ahí poníamos un ejemplo, ¿no? De lo que implica también el reparto, ¿no? Y bueno, pues fue precisamente un día muy caluroso en Zaragoza, como podéis ver. Bueno, Zaragoza, aunque luego lo explicaré un poco, pero es una ciudad como con bastantes extremos climáticos, es decir, en invierno hace bastante frío y en verano pues hace mucha calor y entonces, pues bueno, aquí estamos a más de 40 grados durante 3 horas en bicicleta realizando pedidos y es un ejemplo de lo que implica el desgaste de las y los repartidores en sus cuerpos y un poco lo que contaré posteriormente. Entonces, bueno, pues algunas cuestiones identificadas en la intersección, ¿no? de la vida cotidiana de las y los repartidores y que podemos ver en este documental que pondremos a continuación, tiene que ver con la relación múltiple y no dramática con el algoritmo. Es decir, sí que es verdad que hay como un creciente campo de literatura que habla sobre, ¿no? el algoritmo y cómo eso está pues, generando dinámicas nocivas hacia los trabajadores de plataformas, pero bueno, también vemos qué dinámicas o qué tácticas generan las y los repartidores para intentar librar un poco el algoritmo dentro de sus posibilidades, ¿no? También, como decía, la importancia de la espera en este trabajo, que es esencial y que obviamente es una espera no pagada y que implica también un desgaste, pero de otro tipo, hacia los cuerpos de los repartidores. No tiene que ver tanto con un desgaste del esfuerzo, de la velocidad, que tiene que ver con cuando sí que tienen que hacer un montón de pedidos en muy poco tiempo llevando mucho peso, sino que tiene más que ver con esa espera y esa angustia que genera la espera por no tener ¿no? Por no tener un pedido y por tanto no tener un ingreso. Luego también en el documental aparece el reparto como una estrategia migratoria. Esto es un elemento bastante fuerte y bueno, teniendo en cuenta las posibilidades laborales por cuestiones de regulación, digamos, de regulación migratoria, ¿no? De la legislación española, pues realmente no quedan como muchas alternativas y precisamente el reparto aparece como una de ellas. Em, y, sí, vale. Y bueno, me voy a pasar al último punto, pero bueno, claro, sí que aparece como una de las posibilidades, pero también aparece como muchísimas trabas para poder salir del trabajo de reparto a buscar otros trabajos que implican menos desgaste y que implican más seguridad económica y vital, ¿no?
Luego también pues, el debilitamiento de los cuerpos veloces, entre comillas, que tiene que ver con lo que comentaba antes sobre la importancia del movimiento, ¿no? Y de que si no hay movimiento, no hay ingresos y cómo eso también desgasta ese cuerpo por esas circunstancias que se dan en el movimiento. Y también otro aspecto que tratamos en el documental etnográfico tiene que ver con la conciliación a demanda, es decir, cómo el trabajo de reparto realmente sí que permite cierta conciliación con cuestión de los horarios y del manejo de los horarios y de también el soporte que se da en las redes de apoyo de las y los repartidores. Y entonces a continuación pues vamos a ver algunos minutos del documental. Es un documental un poquito más largo, entonces veremos unos 10 minutos aproximadamente, yo os aviso, para que veáis un poco, sobre todo, me gustaría que veamos pues, esas partes que tienen que ver con ese desgaste del que luego comentaré más. Gracias. Com Uber e com Globo em Brasília. Eu tinha uma hamburgueria e me tinha uma tienda de bebidas. En la pandemia yo me encerré todo, entonces pues que me quedé aquí. Estaba bien en Venezuela porque trabajaba de caletero. Pues de caletero es como un mercado alzando saco de yuca, alzando saco de verduras, ¿sabes? Mi hermano me convenció para venir para acá porque había muchas oportunidades. Y estoy aquí, pues, 2 años. Bien, gracias a Dios, me ha ido súper bien. Trabajaba en una empresa de minusvalía, pero bueno, me cansé de ese trabajo y quise probar esto. En principio aquí ganaría más y yo sería más libre, no tendría un horario. Llegué en mayo, a los pocos días de haber llegado acá a España, comencé con este tema del trabajo del reparto. Y en mi país trabajé en una empresa transnacional. Yo soy técnico superior universitario en administración de empresas. Bueno, dada la situación económica, problemas políticos, me vi en la necesidad de salir de mi país. Es una decisión difícil porque yo nunca quise salir del país. Llegué aquí a Zaragoza hace aproximadamente año y medio, con mi esposo y mi hija de 8 años. Antes de venir, nosotros sí ya habíamos estudiado las opciones que teníamos aquí. Los amigos que nos recibieron, todos han hecho de riders. Creo que es la única opción que tienes al llegar. Para las mujeres, la limpieza por horas es algo también difícil de conseguir porque es muy por recomendación. Con Globo no necesitas nada, o con Uber. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el día? Ah, qué bueno. ¿Se ha sonado? ¿Se está sonando? Nada. Yo soy fisioterapeuta como tal, tenía un spa y era esteticista. Como llegué sin avisar, sin nada, sin homologación y sin nada, pues fue lo primero que llegué a hacer, a trabajar y a eso vine y fue en el reparto. Empecé a meter currículos, pero claro, seguía trabajando con Globo y me hicieron la entrevista y me contrataron a contrato de 20 horas, tampoco es mucho. Son 4 horas diarias, o sea que a mí me queda el tiempo libre bastante en el día para yo poder hacer las dos cosas. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Cuando nos acercamos al reparto de comida desde la vida cotidiana de los riders, se desvelan realidades más allá de la situación contractual. Realidades a tener en cuenta para repensar regulaciones más acertadas de este sector. Hoy en día, un sector muy fluctuante, con mano de obra intermitente, con múltiples compromisos laborales. Me parece necesario poner la atención en otros factores, además del tipo de contrato o de la gestión algorítmica. Los temas que dominan hoy en día el debate, por ejemplo, el uso corporativo de las infraestructuras públicas de la ciudad, el desgaste invisible pero continuo de los cuerpos de los riders, sus dinámicas familiares y necesidades de conciliación y sobre todo su situación migratoria y más allá de eso sus proyectos de vida. He notado como que nos ven como vagos.
sentados. ¿Por qué lo pienso? Porque en el sitio donde nosotros nos sentamos, siempre que pasa la gente nos ve así como que, tú sabes, así como que guácala. Entonces digo, bueno, ¿será que no saben que yo me despierto muy temprano? Sí, me acuesto tarde. Nos necesita mucho tiempo, como 14, 13 horas por día en la calle. Despertamos a las 9, vamos a la calle, a las 4 vamos a la casa, quedamos para almorzar, alguna cosa, carga la pila de batín, de teléfono, y después otra vez a la calle, y hasta las 12 de la noche, todos los días. Lloviendo, frío, calor, todos los días. El desgaste físico y mental de las y los repartidores es constante, tanto por las innumerables horas pedaleando o encima de un patinete, con varios pedidos pesados y en situaciones climáticas adversas, como también por el desasosiego de las esperas sin pedidos o la posibilidad de perder sus cuentas. Es un desgaste específico de este trabajo que tiene que ver con el hecho de que se dé dentro de la plataforma, sin un lugar específico de trabajo y en el que se premia el constante movimiento. Pero también tiene que ver con las temporalidades asociadas a este sector, en relación al incremento o disminución de los pedidos y a las posibilidades e incertidumbres que este genera para las personas en situaciones administrativas precarias, que son mayoritariamente quienes trabajan en el reparto. Yo vivo en una habitación sola, no tengo pareja, llego súper cansado y ya a las 4 o 5 me tengo que comer algo en la calle y pues llegar a dormir, pues, porque sabes lo que llega levantarse a las 9 de la mañana a llegar a las 4 para después llegar a hacer comida, una hora más parado en la cocina para después a las 6 descansar y a las 7 levantarse y otra vez a trabajar. Le está sonando. Le está sonando. Agárralo. Cállate la boca, chico. Hágale rápido que le está... ¿Dónde lo mandó? Lo dejó la... No, todavía no. Está alguno me gusta. Va a haber manifestación. Huevón. Starbucks. Starbucks. Para joder a los dos. Yo cada vez que paso por allá... Oye, por ahí pasan los patines y los ya no dieron nada, los policías. Pues salgo a las 9 y me estoy todo el día en la calle hasta las 12, 1 de la noche. Fuera del reparto estamos tantas horas a la calle que lo que queremos es llegar a casa, ducharnos, cenar y descansar para al día siguiente volver a trabajar. Lo bueno de esto es que si tú algún día quieres hacer fiesta, lo puedes hacer y no tienes que pedir permiso a nadie. Muy bien, está muy mal vida. Levo 3 zeros. 3-0. Sí. ¿Y tú? La semana, yo suave. Esos días estaban muy suaves. Oh, ¿cómo estoy? Estoy desde las 9 de la mañana, levo, ahora son las 2. 0. 48 euros la semana, muy mal. ¿No está sonando? Yo levo 52. Uy, tío. Estoy preocupado. La otra semana tengo alquiler para pagar. Si Dios quiere, el otro mes ya termino de pagar la cuota del patio. ¿Ya? Sí, ahí en el Corte Inglés. Pasó el tiempo rápido, hermano. Como ya 6 meses. 6 meses. 6 meses pagando. No, 6 meses es que estás trabajando para pagar para ti. Para pagar ese patio. Ahí no sé si... Compré a cuotas. Sí. Parcelado, por parcelas. Cuando no me sona nadie, me preocupa porque temos que pagar alquiler, temos que comer, temos que mandar plata a nossas famílias que estão em Brasil, como minha mamá, meu papá, que estão doentes, sabes? Tenho um hijo também que necessita de mim. Então, quando não me sona nadie, me preocupa muito. Yo no tengo día de descanso, yo trabajo todos los días. El descanso me lo da la misma aplicación cuando no suena, pero estoy en la calle, no estoy en la casa con mi familia, entonces para mí es tiempo perdido que para mí no vale, pues. Lo que te vende la publicidad de la aplicación es que tú eres tu propio jefe, tú trabajas el horario que tú quieras, los días que tú quieras. En cierta parte es real porque tienes como que una flexibilidad de horario, pero igualmente estás amarrado al horario de la demanda. Sí, porque el aplicativo tiene horarios en los que hay alta demanda y en los que no. Y en el periodo que hay poca demanda o no hay demanda, ¿qué haces? ¿A quién le trabajas? Si nadie solicita comida desde su casa, ¿a quién le entregas un paquete? A nadie. Entonces, por eso es que lamentablemente nos las pasamos todo el día en la calle.
a veces es frustrante, ¿no? El que tú le dediques mucho tiempo a este tipo de trabajo y hay días en los que haces solamente un solo pedido y tú sientes que este tipo de trabajo no va remunerado a la par con el tiempo que tú le dedicas. Te dicen, no, es fácil, eres tu propio jefe, trabajas poco y ganas bien. O sea, es mentira porque hay días en los que sí son muy buenos, que tú sales poco tiempo y generas dinero que tú te pones a ver, wow, yo apenas salí a las 7, 8 de la noche y ya son las 10 y llevo 15 euros, mira, es bastante. Conforme hay días que tienes 14, 16 horas en la calle y nada más haces un solo pedido que te vale 3 euros. El otro tema es que para que tú puedas hacer dinero tienes que, o sea, hacer muchos pedidos, porque por lo menos el Globo te paga un pedido a un promedio de 2,50 € cada entrega. Y yo para mí, pues un día bueno sería 50, 60 euros, sería bueno. Y que todos los días fueran de 60 euros para mí fuera genial, imagínate. Tuve como una lumbalgia y duré 3 días sin poder trabajar porque imagínate, no podía ni caminar. Para mí fue difícil por el tema de que, bueno, prácticamente vivimos del día, pues imagínate cómo resulta al final de la semana. Ayer fue un poquito mal, Vale, hoy me fue bien. si queréis lo podemos ir Mañana dejando voy. por aquí. Y bueno, como habéis visto, ¿no? Pues aparecen, digamos, situaciones cotidianas de las y los repartidores en las que sí que hablan, ¿no? De este desgaste, ya sea, digamos, un desgaste físico que tiene que ver pues, con la última, ¿no? La última intervención sobre la lumbalgia, ¿no? Y cómo esto implica cuando es un trabajo que no está, digamos, ¿no? Cuando es se podría decir un falso autónomo, ¿no? Que no hay como una baja que le cubra esos días o que tiene que ver también con esas esperas que comentábamos antes. Entonces, bueno, pues lo que nos interesaba era conocer un poco exactamente qué es este desgaste en los cuerpos de las y los repartidores. Entonces, bueno, pues precisamente es lo que trabajábamos desde el eje de movilidad en una intersección entre los estudios críticos migratorios y los estudios críticos de discapacidad, teniendo en cuenta, bueno, pues que ambos campos, como decíamos, ¿no? comparten ese enfoque crítico hacia las realidades dadas por sentadas y neutras sobre la discapacidad y la migración. En concreto, ¿no? Los estudios críticos de discapacidad trabajan precisamente esta barra entre dis y capacidad porque se trata de analizar, ¿no? Cómo se da esta interacción y sobre todo poner el foco también en esa última categoría, que es la categoría de capacidad, que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente esta intersección entre discapacidad y migración, bueno, pues lo que busca, ¿no? es considerar que son producciones sociales, fruto de relaciones jerárquicas, históricas y presentes, ¿no? Y precisamente en concreto en un análisis que utilizamos para conocer este desgaste en los cuerpos de las y los repartidores tenía que ver con el uso de lo biopolítico de Foucault, pero aplicado a las movilidades para analizar cómo el cuerpo y las poblaciones son objeto de poder y de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que, ¿no? que la movilidad es un eje central en el trabajo del reparto, porque este está mediado, ¿no? por esas condiciones de movilidad e inmovilidad, y teniendo en cuenta, ¿no? que precisamente esta movilidad se entiende como un factor clave de inseguridad y de injusticia, lo que queríamos era investigar, ¿no? cómo estas movilidades e inmovilidades y las facilidades y los obstáculos a la movilidad de los y las repartidoras afectaban en el desgaste ¿no? que se producía en los cuerpos de las y los repartidores, yendo más allá de la situación laboral y teniendo en cuenta esas condiciones en las que se realizan los desplazamientos, ¿no? Entonces, utilizamos el concepto de vía política, que como decía era como una forma de aplicar esa noción de biopolítica al movimiento y que, bueno, es de Walter Pezzani, a ver, de Williams. Espera, que me... Sí, vale, de los autores que veis en la presentación, que ahora se me ha colado la nota.
y que se refiere a, bueno, pues a cómo el espacio-tiempo del desplazamiento y de los vehículos que lo permiten son objeto de contención y de transformación, y cómo esas interacciones entre cuerpos y máquinas en movimiento manifiestan tensiones sociales, económicas y políticas. Y por tanto, entender ¿no? esa movilidad no como un fenómeno neutral, sino cómo es gestionada e impuesta, pero también cómo es contestada, ¿no? por las y los repartidores, lo que precisamente da pie de ese, digamos, giro crítico, tanto de los estudios críticos migratorios como de los estudios críticos de discapacidad, ¿no? Entonces, este concepto de vía política que explicaba antes de estos tres autores incluye tanto el modo de transporte, es decir, los vehículos utilizados, como el acceso desigual a estos vehículos y a estos equipamientos, que ahora veremos con diferentes ejemplos y citas del material etnográfico. También implica esta vía no solo la parte de los vehículos, sino también la parte de las infraestructuras y las rutas, y que tiene que ver con esas conexiones y cómo impacta esto en la movilidad. Y en tercer lugar, el terreno geofísico, que tiene que ver también con esa vía, es decir, con esas características del entorno o del territorio que determinan esas dinámicas de movilidad. Y es verdad que nosotras sumamos a este análisis el espacio virtual, ¿no? Porque precisamente el espacio virtual es esencial, ¿no? en el trabajo por plataforma. Entonces también queríamos saber cómo analizar esa movilidad y cómo esto implicaba desgaste en los cuerpos de las y los repartidores, pues eso, a partir del trabajo precisamente que tiene que ver con esa mediación de la plataforma. Entonces, a continuación, a partir de estos tres, digamos, aspectos de la vía política, es decir, de vehículos, de infraestructuras y de espacios tanto geofísicos como virtuales, voy a explicar en concreto algunas de las citas que ya han aparecido en el documental y otras citas que tenemos de las entrevistas de ese material etnográfico que especifican exactamente, ¿no? esas formas de inmovilidad, es decir, cómo se facilita o cómo se obstaculiza la movilidad y cómo esto repercute o tiene consecuencias en los cuerpos de las y los repartidores. Entonces, como decíamos, ¿no? tanto el tipo de vehículo como el equipamiento afecta, ¿no? a la movilidad de las y los repartidores y también a sus niveles de agotamiento. Generalmente tienden a cambiar a vehículos que sean más rápidos y que les impliquen menor esfuerzo físico, como pasar de bicis a bicicletas eléctricas, a patinetes, incluso a motos y coches, aunque también es verdad que tienen un mayor costo, tanto económico como de robo. Por otra parte, la mayoría de las empresas, que además esto se aparece en el documental, ¿no? Cuando están hablando precisamente de que todavía están pagando el patinete, ¿no? Que sería un equipamiento que digamos que en otra época laboral o en otros sectores laborales, ¿no? lo tendría que proveer la empresa, pero en el caso del reparto de comida a domicilio lo adquieren los propios repartidores, ¿no? Y como esto implica pues también obviamente un costo económico para los repartidores, pero también implica pues, un desgaste en la preocupación por el robo y lo que eso implica también para su propia economía, ¿no? Y también el uso de dos teléfonos que tienen que ver sobre todo, pues, uno con el uso para la ruta y otro para seguir gestionando los pedidos. Y que por supuesto también esto también es gestionado por los propios repartidores, ¿no? Y bueno, como decía, ¿no? Los incidentes que pueden suceder durante el reparto impactan negativamente su movilidad porque las empresas, además de no dar ni siquiera el primer vehículo o equipamiento inicial, tampoco les asisten si tienen algún problema durante el reparto, alguna incidencia o algún accidente. Y aquí pues tenemos una cita del trabajo de campo que dice, bueno, 3 meses en Zaragoza en bicicleta era un agotamiento. Cambié a patinete, pienso, ¿cómo será para mis rodillas y para mis riñones? Engordé y sobre todo me asusté cuando me quisieron robar el patinete varias veces. Una vez por fin me lo robaron, en medio de un pedido. Avisé al servicio de incidencias de Globo, pero no tuve respuesta. Tuve que parar el reparto y volver a casa a pie, y sin saber qué haría al día siguiente.
El segundo aspecto de la biopolítica son las infraestructuras, que dividimos en infraestructuras de movimiento, pero también en las infraestructuras de la espera, por lo que decía que es importante tanto la movilidad como la inmovilidad, es decir, esos momentos de movimiento, de llevar los pedidos, pero también esos momentos de espera y de angustia que implica en no conseguir pedidos. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Los desplazamientos se hacen generalmente en calzadas, en muy pocas ocasiones y cuando es posible en bicicarriles, que claro, implican mayor seguridad. Y a veces, claro, también tienen que utilizar vías peatonales, lo que implica ese riesgo de multa y por tanto un desgaste también en esa incertidumbre de lo que pueda suceder, porque son áreas restringidas, ¿no? al tráfico rodado. Entonces, pues bueno, como decía, ¿no? Tiene que ver con esos factores de agotamiento por la carga del peso, pero también por la inseguridad vial o por la ansiedad de ciertas zonas u horarios, ya no solo por la cuestión de robos, sino también por inseguridades según qué zonas de la ciudad, ¿no? Y esto pues implica un desgaste también diferenciado, ¿no? En esa intersección entre género, entre situaciones migratorias, por paradas por perfil racial, etc. Aquí otra cita etnográfica, ¿no? Que nos explica precisamente este desgaste. Yo vivo a las afueras, me vengo al centro con mi bici en el tranvía para pasarme el día en la zona centro, donde hay más pedidos. Aquí recorro las mismas rutas, desde el McDonald's de Plaza España a viviendas del casco histórico. No hay carril bici ni calzadas, son peatonales y hago los pedidos a pie. Subo la bici por escaleras porque no hay ascensores o son muy pequeños. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que precisamente vive a las afueras de la ciudad, ¿no? Le implica un desgaste ya el ir todo el día, ¿no? con la bicicleta a cuestas, entonces ya directamente empieza su jornada cogiendo el tranvía, evitando ese desplazamiento que le va a implicar un mayor desgaste, pero a la vez, ¿no? Nos cuenta precisamente cómo por el miedo al robo y también pues por el miedo al robo, digamos que sube la bicicleta a zonas en las que muchas veces no hay ni ascensor y también tampoco deja, pues eso, la bicicleta, perdón, tampoco, digamos que no lleva la bicicleta desplazándose con ella, porque precisamente digamos, las zonas céntricas, que es donde más pedidos hay, pues claro, son zonas peatonales, entonces tiene miedo a que le puedan multar, ¿no? Vale. Y aquí otra cita que dice, dejaba la bici abajo mientras subía la comida para no perder tiempo y evitar malas reseñas. Pasaba miedo pensando que me la robaran o que si perdía tiempo en anotarla, me bajaran la puntuación y llegaran menos pedidos. Esto también tiene que ver con ese desgaste, ¿no? De esa angustia que hemos dicho y que tiene que ver precisamente, ¿no? con evitar esas malas reseñas, que tiene que ver con ese espacio virtual, ¿no? de las reseñas de las que puedan poner los clientes, pero también con ese miedo, ¿no? al que puedan robarle su vehículo y por tanto al día siguiente no saber muy bien ni qué poder hacer, ¿no? a nivel laboral. El segundo aspecto, como decía, eran las infraestructuras, por una parte de movimiento, pero también las infraestructuras de espera, ¿no? Y tiene que ver con que, bueno, como decía al inicio, las oficinas riders, podríamos decir, ¿no? Son aquellas plazas públicas, aquellos lugares en los que en principio es donde más les van a llegar pedidos por la cercanía a los restaurantes, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, pues que desarrollan ahí, ¿no? como esos lugares de encuentro que dan lugar a ¿no? que haya situaciones o tácticas de apoyo mutuo, pero que también les dejan pues sin lugar de poder reparar los vehículos, también sin poder acceder a los servicios o a los baños de una forma cómoda, ¿no? y que también les implica un desgaste. Entonces, bueno, como decía, ¿no? Estos lugares sirven también como reposo y como lugar de consulta entre las y los repartidores y también de asesoría pues de cómo va la aplicación o de cómo arreglar el vehículo, ¿no? Como hemos visto también en el documental. Pero, claro, lo que decíamos, también las horas de espera ni son remuneradas y por tanto también implican ¿no? pues un desgaste de estar un tiempo en el que se está
digamos, en ese horario laboral, pero no se va a remunerar ese tiempo. Entonces, bueno, pues una de las citas sería, mi tiempo de descanso es entre pedido y pedido, pero no descanso. Estoy en la calle, a la intemperie, pendiente de la aplicación. No puedes estar con la familia ni estás haciendo dinero. ¿Eso qué quiere decir, no? Pues nos está hablando precisamente de ese desgaste emocional que implica el estar en la espera, pero que ni se está en un sitio ni se está en otro y además no se está obteniendo remuneración por ello. Por tanto, ¿no? El desgaste de la espera pues conlleva un gran desgaste psicoemocional, ¿no? Vale. Vale, y luego las infraestructuras de la espera también tienen que ver con las infraestructuras legales. Es decir, el estatus migratorio y la situación de ciudadanía van a condicionar las movilidades urbanas y también multiplican el agotamiento o el desgaste de las y los repartidores con situaciones administrativas precarias, ¿no? Porque precisamente, como decíamos, ¿no? El empleo en el reparto se ha convertido en una posibilidad de trabajo para personas que recién llegan a la ciudad y se da un fenómeno de cuentas compartidas. Estas son las cuentas compartidas o alquiladas que realmente, pues como digamos que las personas que trabajan la cuenta tienen que pagar en torno a un 30% de la cuenta al que es el dueño de la cuenta, es decir, al que se ha podido abrir legalmente la cuenta con los permisos que requiere la aplicación. Y claro, esto pues obviamente aumenta el desgaste de los hilos repartidores porque para pagar ese 30% pues aumentan sus desplazamientos para maximizar esos ingresos, aceptan pedidos que de otras formas igual no aceptarían, ya sea por peso o por distancia o básicamente por multiplicar los pedidos y lo que conlleva pues es mayor desgaste psicoemocional, ¿no? Vale, y precisamente, justamente son esos espacios también de suspensión administrativa los que van a generar pues incertidumbre, ¿no? Entre los repartidores em, y, y precisamente es la larga espera por documentación, ¿no? Lo que también pues va a generar, ¿no? Esa inestabilidad, esa infraestructura de la espera que genera también el no poder salir de ese tipo de arreglo de cuenta alquilada y que también tiene que ver precisamente con las posibles paradas o multas al estar continuamente en la calle y digamos el poder ser pues más reconocidos, ¿no? En un lugar, en un espacio urbano abierto. Otra de las citas que cuando no me suena me preocupa porque tenemos que pagar el alquiler, tenemos que comer, tenemos que mandar plata a nuestras familias. Bueno, tengo necesidad de un hijo que tiene necesidad de mí y entonces cuando no me suena nadie me preocupa mucho, ¿no? Cuando tiene que ver con, pues eso, con la supervivencia, ya no solo la propia supervivencia, sino también la supervivencia de los que, digamos, están a su cargo y todo lo que ese desgaste implica. Y por último, el tercer aspecto tiene que ver con el territorio geofísico y, y tiene que ver, pues eso, que aunque el trabajo, digamos, esté mediado por esa plataforma, se desarrolla en esos territorios urbanos y en nuestro caso, como decíamos, en la ciudad de Zaragoza, pues como dije al inicio, ¿no? Que tiene que ver pues con unas distancias largas, con un entorno climático bastante adverso, como decía, pues bastante frío en invierno, mucho calor en verano, como hacíamos el ejemplo de este itinerario de Fototour. Y entonces, pues una de las citas decía, claro, es un trabajo duro, estás en la calle en la intemperie, con calor en el verano, con frío en invierno, lluvia, o sea, no para de sonar independientemente de si está lloviendo o no. Yo una vez me tocó hasta con granizo y no había pagos adicionales, que yo decía, bueno, me lo van a pagar mejor. Pero bueno, o los globos no se enteraban o lo que fuera, ¿no? Como nos explican que supuestamente, ¿no? Cuando existen estos riesgos para los cuerpos de las y los repartidores, las aplicaciones, digamos que hacen un plus. Bueno, pues eso no es del todo cierto y no siempre se aplica y aún así, ¿bajo qué condiciones se aplica? Bueno, pues
También hay que tener en cuenta, ¿no?, esas tácticas, digamos, de resistencia de las y los repartidores, y también ellos y ellas definen sus itinerarios en función también de la seguridad vial, de la seguridad de los lugares a los que van a ir, la energía que les requieren esos desplazamientos, y calculan distancias por precios, ¿no? No cojo este pedido porque es demasiado lejos para tanto... No cojo este pedido porque es demasiado lejos para tan poco dinero. Es decir, que el reparto es como el ajedrez. Tengo que expresar las estrategias, guardar energías, guardar la batería del patinete, pensar si puedo pasar cerca de la familia, dónde puedo comer barato, ¿no? Y cómo se generan también esas estrategias para tratar de minimizar el desgaste. Y por último, en cuanto al territorio virtual, pues como decíamos, ¿no?, es esencial el espacio virtual en el sector del reparto de comida, porque todo el proceso depende de esta aplicación, desde la asignación de pedidos y las rutas, hasta las evaluaciones de los clientes, como vimos, ¿no?, ese miedo porque le pusieran una mala reseña y le llegaran menos pedidos. También la contabilidad de los pagos o las propinas, ¿no?, como decíamos, de cuando hay una situación climática adversa y como ese pago supuestamente debería de ser algo mayor y cuando no sucede, ¿no? Entonces, no existe una interacción cara a cara ni un contacto telefónico con la compañía, ¿no?, que es lo que comentábamos cuando existe también una incidencia, que no hay nadie al otro lado, y que incluso pues eso, cuando existe algún accidente, como decíamos, no hay una persona al lado, sino que se utiliza la propia aplicación para poner esa incidencia, ¿no? Y cómo pues esas decisiones, digamos, algorítmicas implican riesgos también para los repartidores. De hecho, ellos dicen, no, pues pendiente en cada segundo del móvil que te entre o no pedido, hacer conjeturas sobre la aplicación, de cómo asigna pedidos, de cómo geolocalizar ciertas zonas o cómo registrar un número mínimo de pedidos al día. Además, con miedo a hacer bien el reconocimiento facial para que no me bloqueen la cuenta. Precisamente esta es la intersección también entre los territorios virtuales y lo que hablábamos antes de las infraestructuras legales, ¿no? Porque se evidencia pues, precisamente cómo la precariedad administrativa genera también ese desgaste mayor al utilizar, ¿no?, la aplicación, este tipo de tácticas supuestamente para perseguir las cuentas alquiladas o compartidas, ¿no? Y que tiene que ver con digamos, estos enfoques biométricos, ¿no?, de tratar de asegurar la identidad de la persona que se ha abierto la cuenta, ¿no? Precisamente, pues el facial, el sistema de reconocimiento facial, perdón, es como un sistema algorítmico, ¿no?, que lo que busca es que la persona se haga la foto, ya sea al inicio de la jornada o en medio de la jornada o en medio de un pedido, para verificar que es la misma persona la que está trabajando la cuenta que la persona que se abrió la cuenta. Lo que pasa es que, bueno, esto genera mucho desgaste a los repartidores, ¿no?, que trabajan con estas cuentas compartidas o alquiladas, pero realmente su función no está del todo descrita, ¿no? Porque hay como mucha variedad de cómo se aplica y entonces, por ejemplo, una de las repartidoras nos dice, entonces cuando llevaba con Glovo era siempre un estrés, porque cuando aparecía la foto tenía que llamar a la dueña de la cuenta, ir para allá, y si llegaba tarde, pues se me bloqueaba. Esto fue así tantas veces que a ella la molestaron y ella decidió cerrar la cuenta. Con Uber Eats, sin embargo, era algo más fácil porque siempre la pidan cuando entras a la aplicación. Entonces quedaba con el dueño de la cuenta al empezar la jornada y así podía realizar el reconocimiento facial, ¿no? Entonces aquí vemos cómo implica un desgaste según también qué tipo de... cómo funciona la aplicación a este respecto, pues con el bloqueo de la cuenta y por tanto con la pérdida de poder trabajar esa cuenta, o también con la forma de tener esa táctica de iniciar primero el reconocimiento antes de iniciar el trabajo. Entonces, bueno, pues para finalizar las conclusiones es que el desgaste o el agotamiento de los repartidores no solo tiene que ver con esa relación contractual, ¿no?, que es lo que más se ha dado, digamos, se ha dado más
más importancia, ¿no? Con el tema de si eran asalariados o eran autónomos o falsos autónomos, sino que también tiene que ver con las movilidades y las inmovilidades durante el reparto. Y que precisamente la vía política, es decir, centrarnos pues eso, tanto en los vehículos y los equipamientos, como en las infraestructuras, como en los espacios geofísicos y virtuales, nos permiten conocer cómo estas movilidades y estas inmovilidades producen agotamiento o desgaste en los cuerpos de las y los repartidores, ¿no? Y precisamente este concepto de agotamiento o depletion, que viene de los estudios de reproducción, consideramos que puede ser un buen concepto para analizar este desgaste en los cuerpos de las y los repartidores, porque precisamente la plataformización, ¿no?, de estas tareas que podrían considerarse de trabajo reproductivo, ¿no?, como puede ser pues, el llevar comidas preparadas o llevar productos farmacéuticos o compras de supermercado, ¿no?, tiene que ver con esa introducción del trabajo reproductivo en una plataformización, ¿no?, para ese trabajo productivo. Y, bueno, y tener en cuenta también, ¿no?, cómo ese debilitamiento está marcado también pues, por cuestiones como el cambiante estatus migratorio o el grado de ciudadanía, la discapacidad, el género, etcétera, de los trabajadores de plataformas. Y por eso, bueno, de hecho esto lo hemos concretado en un concepto, ¿no?, como delivery depletion, como precisamente ese concepto, ¿no?, esa precariedad específica que afecta a ese desgaste corporal de las y los repartidores y que caracterizamos con dos cuestiones que tienen que ver, por un lado, que es una precariedad que tiene que ver con esa itinerancia demanda, es decir, unas movilidades intermitentes, fragmentadas, y que tienen que ver mucho con cómo se da este trabajo de plataforma, en concreto esos repartos, ¿no?, que a veces están y a veces no, a veces llegan pedidos y a veces no. Y también con una precariedad que, como decíamos, es interseccional, ¿no?, porque despliega una serie de inseguridades impuestas sobre ciertas poblaciones, generalmente que han sido excluidas de la empleabilidad normativa, pero que han sido absorbidas por este sector, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo pues, con personas con situaciones administrativas precarias, mujeres, población con discapacidad o con situaciones crónicas de salud. No obstante, como decía también al inicio, estas vivencias, ¿no?, en el trabajo de reparto son profundamente ambivalentes y con ello quería pues eso, señalar, ¿no?, que sí, como hemos visto, pues tiene un impacto en los cuerpos de las y los repartidores y un importante desgaste, pero también en ocasiones, ¿no?, se complementa con ciertas oportunidades que da el sector para poder tener un proceso vital. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ha sido un placer y me quedo atenta de las posibles preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctora Laura. Muy interesante, la verdad. En este momento, quien guste hacer preguntas a través de redes sociales puede ir poniéndolo en comentarios. Si hay alguien aquí en el chat, puede levantar la mano o tomar directamente el micrófono para hacer preguntas y comentarios. En lo que empezamos a recibir las preguntas, yo quisiera solicitarle dos cosas, doctora Laura. La primera es si podría contarnos un poco más sobre estos itinerarios fotográficos. ¿Cómo, cómo los hacen? O sea, van acompañando a los riders, pero ellos les dicen qué rutas en qué rutas los pueden acompañar, o era totalmente aleatorio. Que nos explicara un poco sobre esa metodología. Y la segunda cuestión es si puede profundizar un poco en el concepto de vía política y en ese sentido, cuando se está hablando de movimiento, si también aplica al desplazamiento a pie o únicamente es a través de los vehículos como las bicicletas, los patines, en general, ¿cómo está ese concepto, por ejemplo? Ujú. Vale, pues empiezo contándote el tema metodológico.
Em, Realmente los itinerarios que se hicieron participando con las y los repartidores fue con los repartidores que ya habíamos iniciado ya como más contacto, habíamos hecho varias entrevistas, ya pues digamos teníamos más confianza, entonces se lo propusimos y les pareció bien. Y bueno, esto por cuestiones de movilidad lo hicieron mis compañeras, principalmente sobre todo mi compañera Paula, que ella también, bueno, ella es antropóloga y entonces, bueno, pues estuvo, o sea, lo que hacía era estar un día completo con la repartidora o el repartidor, ¿no? A fin de que, bueno, ella iba como detrás, ¿no? O sea, el repartidor hacía sus pedidos y ella trataba de seguirle, que además, de hecho, creo que en esta presentación no he puesto la cita, pero ella también hizo como un diario de campo con esta experiencia. Y claro, lo que decía es que, jo, que a veces lo pasaba bastante mal, sobre todo porque, claro, cuando necesitaban hacer un reparto muy rápido o tenían varios repartos que se les empezaba a acumular, ¿no? Pues cruzaban las calzadas con coches por los lados, pasaban por donde podían, bueno, era bastante arriesgado. Entonces, sí que te digo pues básicamente fue eso, el ir con cámara en mano, cuando se podía, pues ella lo iba, digamos, haciendo las fotografías, pero sobre todo era el poder seguir a la repartidora o el repartidor en las mismas situaciones, o sea, es decir, con la bicicleta detrás y bueno, pues llevando sobre todo esa, ¿no? Digamos, esa dinámica de, pues, de los pedidos y de los lugares que tuviera que ir. Y en cuanto al concepto de vía política, realmente, bueno, pues nosotros nos fijamos en el concepto que desarrollan estos autores. Es cierto que sí que aplicamos el aspecto del espacio virtual, porque estos autores hablaban del espacio geofísico, y entonces a nosotros nos pareció que, claro, lógicamente hablando del trabajo en plataforma, era esencial, ¿no? Que habláramos de lo virtual. Realmente estos autores creo que no hablan digamos, del desplazamiento a pie, ¿no? Porque ellos, digamos, el primer aspecto lo ponen en cuanto a los vehículos. No obstante, te diría que podríamos rastrear el concepto y ver si, no sé si estos autores más adelante u otras personas, pues que igual que nosotros hemos añadido el espacio virtual, puede ser que hayan hablado sobre el desplazamiento a pie. O sea, que podría ser, pero yo a día de hoy, ya te digo, lo desconozco porque sé que el concepto empieza por este aspecto de los vehículos que se utilizan. Muchas gracias, doctora Laura. Si alguien Gracias más a ti. tiene preguntas, por favor. Eh, a ver, estoy viendo aquí. Eh, y Carla está pendiente de redes, ¿verdad? Ah, doc- sí, tenemos una pregunta en el chat. Eh, por parte de Lupita Sosa, dice, buenas tardes, yo quisiera saber si pueden compartir la presentación. Sí, las grabaciones quedan en el sitio del CIESAS Occidente, tanto en Facebook y también se suben a la página del Seminario Permanente de Corporalidades, donde las van a poder consultar. Entonces las grabaciones están ahí, igual en el canal de YouTube. Era un comentario que nos mandaron. Tania tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Eh, yo tengo una pregunta que me surgió por una experiencia acá en Guadalajara el año antepasado. Yo no sabía como que existían este tipo de estudios, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante verlos desde la parte de la corporalidad y también de la cuestión de la enfermedad. En Guadalajara una vez me subí a un Uber, que sabemos que pues son más que nada en auto, y me acuerdo mucho porque el conductor me empezó a contar eh, los problemas que él presentaba, los problemas físicos que él presentaba a partir de empezar a trabajar en, en esta plataforma y problemas que eran compartidos también, porque al parecer él había estado hablando con compañeros que también eran conductores. Y algo muy curioso eran más que nada los problemas renales que mencionaste, pero también los problemas de próstata, sobre todo por el estar sentados mucho tiempo, muchas horas, estar manejando. Guadalajara es una ciudad que a veces el tráfico es fatal
Me imagino que también en España hay muchas ciudades que tienen estos problemas, pero no sé si también hay una correlación por ahí entre los tipos de transporte de estos repartidores o conductores y las afectaciones corporales que pueden presentar. Supongo que hay obviamente diferencias entre hombres y mujeres, pero a partir de esa experiencia me surge esa duda sobre los distintos órganos, por ejemplo, o partes del cuerpo que pueden verse afectadas dependiendo del transporte con el que trabajan, ¿no? Y pues más o menos mi pregunta va por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Pues sí, sí, totalmente. Esto es una de las cosas que más nos han contado las y los repartidores. Claro, cómo les afectaba ese desgaste. Puse ese ejemplo con el tema de la persona que pasaba de bicicleta a patinete, ¿no? Y cómo realmente reflexionaba sobre, ojo, pues con la bicicleta me pasaba esto, pero es que ahora con el patinete me pasa esto otro. También creo que es una cuestión que, como decías, ¿no? Afecta igual de manera diferencial también a hombres y mujeres. Una de las repartidoras también nos hablaba precisamente de ese desgaste de la bicicleta, pues claro, de estar tantas horas pedaleando, pues el sillín le había empezado a hacer heridas, tenía molestias, ¿no? Y entonces precisamente nos contaba todo esto, ¿no? Cómo tiene que ver también con el vehículo y con la forma de moverse. Y esto me recuerda también un poco a pues cómo desde las empleadas que trabajan en los hoteles, ¿no? Las Kellys, no sé si lo conocéis, que, bueno, pues que, ¿no? Que están ahí luchando por sus derechos y precisamente también hablan de esto, de cómo el desgaste, ¿no? Pues, por ejemplo, de hacer tantas camas en tanto tiempo, ¿no? Pues las muñecas y todo eso no se está reconociendo muchas veces como accidentes, digamos, como un desgaste que tiene que ver con lo laboral, ¿no? O como no son consideradas como enfermedades laborales cuando realmente están asociadas a un tipo de trabajo y que bueno, también, ¿no? Que afectan también de manera diferencial, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que es una cuestión que tendríamos que poder indagar más, pero que sí que ha aparecido en este proyecto y que tiene que ver con qué se considera como una enfermedad o una condición de salud derivada del trabajo y como eso también tiene pues, diferentes repercusiones a nivel de derechos laborales y que desde luego se tendría que abordar también en este sector del reparto. Muy bien. Sigue la doctora Alejandra Aguilar. Adelante. Sí, creo que, bueno, entiendo que el trabajo está no comenzando, ¿no? Pero está todavía en curso. A mí me gustaría un poquito como centrar más en términos de corporalidades. Me llama mucho la atención que sean cuerpos migrantes, ¿no? La mayoría de los que muestras aquí. Y también se puede hacer una corporalidad, además de racializada, también por género. Y quería preguntarte si alcanzan a ver cómo se encarna, o más bien si hay efectos de esta condición migrante, ¿no? Miedo a controles, a redadas o a cosas de papeleo, si hay más tensiones y estas trayectorias corporales tienen más hipervigilancia o buscan algunas rutas seguras para, no sé, evitar la policía o evitar algo de control de papeles, ¿no? Si en términos de género hay diferencias marcadas de mujeres y hombres o la población LGBTQ, me gustaría saber un poco eso. Y también, digamos, en términos de una corporalidad a futuro, ¿cuál es la proyección y el desgaste que tienen estos riders? O sea, ¿qué sostenibilidad corporal tienen, ¿no? Y cómo pueden, o sea, qué dispositivos tienen que usar para seguir sin romperse. O sea, parecería ser así en mi imaginario, solo por la presentación, parecería ser que es, bueno, el primer trabajo al que llegan los migrantes, ¿no? O las migrantes. Pero ¿realmente es el primer trabajo o cuánto tiempo se quedan ahí? ¿Qué expectativas, qué miedos tienen? ¿Cuáles son las decisiones para salida? A mí me gustaría saber esto. Y también si esto provoca
cuerpos colectivos. O sea, si hay alguna manera de que emerja en chats o huelgas o si se redistribuye el trabajo para ellas y ellos a partir de estas redes de cuerpos colectivos, ¿no? Entonces, creo Ujú. que es muy importante el trabajo que están ustedes haciendo porque ¿por qué sirve entender corporalidades? Porque se pasa a un diagnóstico etnográfico de mecanismos muy concretos, ¿no? Estas lesiones que están hablando sobre las multitareas o la hipervigilancia, los turnos, cuál es la diferencia entre bici y a pie, ¿no? Se pueden diseñar mejores métodos y hay mejores evidencias de cuáles son los riesgos de trabajo que tienen, ¿no? Y traducen este sufrimiento en prevención y en salud laboral. También pueden incidir en regulaciones y derechos o incluso hasta en rediseñar la ciudad, ¿no? Entonces, o mejorar plataformas y prácticas de trabajo. Entonces, quisiera como darle el eje corporal de manera más central y que nos pudieras platicar un poquito más de eso en términos de futuro y qué podríamos hacer con este trabajo que ustedes de manera tan importante están haciendo, ¿no? Vale, Esta muchas gracias, Alejandra. precarización laboral tan lamentable, ¿no? O sea, cuando uno la ve de cerca, es lamentable, o sea, no da uno crédito, ¿no? Adelante. Gracias, Laura. Sí, no, gracias a ti. Pues sí, como decías, digamos que lo que es digamos, el trabajo etnográfico, pues ha durado hasta el año pasado, entonces ahora sí que estamos como más analizando, intentando ver todo esto que me preguntabas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que muchos de ellos lo dicen, ¿no? Como que es un trabajo pasajero. La mayor parte de ellos pues intentan cambiar a trabajos más estables económicamente, pero creo que también corporalmente, ¿no? Por eso que comentábamos de todo el desgaste que conlleva. Entonces, sí, por supuesto que hay como ese cuerpo colectivo que me preguntabas, sí que lo hay, no he querido centrarme en ello. Porque es verdad que bueno, se ha trabajado más desde las tácticas de acción colectiva, que lo ha llevado sobre todo el equipo de A Coruña, pero es verdad que sí que lo hemos visto también nosotras en nuestro trabajo de campo, es verdad que se generan, ¿no? Esos bancos riders, se genera también ese cuerpo colectivo, se generan pues esos chats de WhatsApp o incluso, bueno, pues ¿no? Esas ayudas mutuas para evitar también esos desgastes, ¿no? De hecho, pues una de las repartidoras que aparece en el documental, que está en dos trabajos a la vez, precisamente consigue ese otro trabajo que le genera pues más estabilidad y menos desgaste a partir de otro compañero también repartidor, también consigue el alquiler también gracias a otro compañero del reparto, entonces sí que se genera ese cuerpo colectivo. Y en cuanto al desgaste, sí, bueno, lo puse como muy de pasada, es verdad, pero existe esa corporalidad, digamos, diferenciada, ¿no? Pues como decía, ¿no? Tanto por el estatus migratorio, que es cierto que nosotros al principio cuando empezamos a investigar no pensábamos que iba a ser tal ¿no? Pues yo diría que mucho más de la mitad de las personas con las que hemos podido contactar em, que tenían este estatus migratorio, ¿no? Y entonces, obviamente, sí, el desgaste corporal al que están sometidos es mayor precisamente por lo que habla de las infraestructuras legales, ¿no? Y que tienen que ver pues, con esa inestabilidad en cuanto a la situación administrativa que les lleva pues, ¿no? a evitar pues a evitar directamente a la policía, ¿no? Evitar que pueda suceder una parada por perfil racial, que podríamos, ¿no? Se suele denominar así, o pues a tener mucho más cuidado a la hora de llevar la bicicleta por zonas peatonalizadas, por miedo a una multa, por miedo a que le pidan documentación. Esto ha sucedido y también tiene que ver con el género. Sí, porque bueno, pues algunas de las repartidoras, ¿no? nos explicaban cómo había según que, digamos que según qué pedidos, que directamente, aunque les venía muy bien de horario y de precio, veían el lugar y decidían no ir, ¿no? Porque había según qué zonas a las que ellas no se sentían seguras para acudir solas a realizar ese reparto según en qué barrios y según a qué horas, ¿no? Y esto también lo hemos visto también porque
se da un fenómeno que tampoco conocíamos hasta que no empezamos a hacer este análisis, que tiene que ver con el reparto en pareja, que es una práctica mucho más habitual entre ellas que entre ellos, ¿no? Y que creo que también tiene que ver con esa, digamos, con ese aspecto de género en los espacios, ¿no? Y en cómo nos podemos sentir más o menos seguras y también en ese acompañamiento, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que ver esa, ¿no? Esa corporalidad diferenciada en cuanto también al desgaste de la movilidad de las y de los repartidores y, por supuesto también lo que comentaba del reconocimiento facial, que tiene que ver mucho con esa corporalidad migrada también y con esos aspectos biométricos, digamos, ¿no? Con perspectivas podríamos decir, racistas, ¿no? De qué fotos. Bueno, incluso había algún repartidor que nos decía que él se había hecho la foto, que la cuenta era suya y que la propia aplicación no la reconocía como su propia foto, ¿no? Entonces, es que es un tema también como muy paradójico. Eso también hicimos un artículo en la revista de Disparidades que precisamente hablamos como de esta paradoja de lo del reconocimiento facial y de cómo, bueno, pues estos aspectos biométricos nos llevan por lugares un poco extraños. Entonces, bueno, sí que, aunque yo creo que, bueno, que deja como un poco ese aspecto como negativo, ¿no? del trabajo de reparto, también sí que quiero señalar que, sin quitarle peso a esa precariedad, pero bueno, también, como decía, ¿no? Precisamente ese apoyo mutuo, ¿no? Cuando lo he comentado de esta repartidora, ¿no? Que conseguía autotrabajo, conseguía el alquiler de una casa, gracias a sus compañeros del reparto, pues creo que también genera ese cuerpo colectivo que me parece algo como muy relevante, sobre todo teniendo en cuenta pues, que hay personas que trabajan en este sector que realmente no cuentan con una red muy amplia de apoyo, ¿no? Cuando llegan y digamos, no este sector, pero sí esos compañeros y compañeras hacen ese soporte vital. Muchas gracias, Laura. Sí, yo quiero comentar rápidamente algo sobre la cuestión del reparto en parejas, eh, que supongo que tiene que ver con distintos contextos, pero por ejemplo, yo estoy en Zamora, en Michoacán, aunque esto también lo había visto en Guadalajara y probablemente es común en otras ciudades también, pero usualmente el reparto en pareja es muy común. Muchas veces son ellas las que tienen la cuenta de la pareja, del hombre. Ellas ponen la cara, se registran, pero los que reparten son ellos solos o cuando van ellas, van con las parejas. Sin embargo, mi percepción es que por lo menos en Zamora se da una situación de control de la pareja del hombre hacia la mujer, ya que, por ejemplo, ellas bajan, entregan la comida, pero al momento de pagar, lo que suele suceder es que ellos son quienes reciben el dinero. Este, entonces, incluso me tocó presenciar en una ocasión que una señora cayó de una motocicleta y hizo todo el movimiento para que no se le desestabilizara la carga. O sea, prefirió caer ella en lugar de que se le movieran los platos. Y la pareja, el señor, no la ayudó, nada más tomó el paquete, entregaron. Entonces, eh, eso es como comentario porque me resonó con lo que estaban mencionando ahorita, pero también a partir de eso me gustaría preguntar si han explorado cuáles son las dinámicas entre los propios repartidores, así como se alían para checar la plataforma o se reúnen en ciertos momentos, si llega a haber momentos de conflicto donde las relaciones de poder sean más evidentes entre ellos. Eh, sí, que haya alguna especie de conflictos o choques por zonas o cuestiones por el estilo, por género. Y otra
pregunta que me surgió, que tiene que ver ya con la cuestión en línea y las cuestiones digitales, es que pienso en de qué manera todo el sistema que nos has presentado y que el documental a mí me parece que transmite muy bien, es se crea un nicho de trabajo para la población migrante al mismo tiempo que se generan controles sobre esa población. Sin embargo, a estas alturas es algo que el gobierno ya debe de saber, ¿no? Que ese es un nicho principal para ese grupo. Y aunque hay controles, pues realmente siguen permitiendo que se inserten en esos espacios laborales. Entonces, sí lo veo como muy enfocado a una cuestión de control estatal. Y lo que estaba pensando es, estas problemáticas corporales de salud, ¿cuáles son los lugares a los que acceden para tratarse si su situación migratoria es irregular? ¿Existen centros para esta población, albergues o una cuestión por el estilo? ¿O más bien se tratan en casa, por ejemplo, desarrollan formas terapéuticas de cuidado o cómo atienden estos malestares? Y ya, una última cosa que he estado pensando mucho, dándole vueltas, tiene que ver con la interacción de los riders al momento de la entrega cara a cara con los clientes a los que están repartiendo. Si se han dado casos de discriminación por parte de los clientes o si simplemente es un tema que se sabe pero no dicho. En cuanto a la relación migratoria, principalmente es que lo estoy pensando. Y pues nada, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Daniel. Voy a intentar responder a todo. Igual alguna se me ha escapado, así que si no, si no me acuerdo, me dices. En cuanto a las situaciones discriminatorias, sí, sí se han dado. Am, pues bueno, más hacia, incluso te diría que más desde los restaurantes que desde los propios clientes, porque los clientes, bueno, lo dicen en el documental, ¿no? Que es como que les miran así, en plan, bueno, pero estos están, que están aquí sentados en el banco, ¿no? O cuando están esperando pedidos y así. Pero con los clientes se produce como, pues eso, como, no sé si llamarlo desconfianza o, bueno, la gente igual, o sea, como poca interacción o poca intención de interactuar. Más relacionado con temas de discriminación directa. Sí que se han dado en restaurantes. Pues, por ejemplo, hay varios restaurantes que no dejan que las y los repartidores entren al local, ¿no? Les dicen que ellos tienen que esperar fuera en la calle, da igual que haga frío, que haga, bueno, el cierto es un viento de aquí que es frío y bastante fuerte, les da igual, pero que no, que a su restaurante no entran hasta que ellos no les dan el aviso como para que entren, ¿no? Entonces, esto claramente se da, pero te diría que es más hacia, desde los restaurantes. Pero sí que ha habido situaciones de discriminación o de comentarios xenófobos por parte de algún cliente o alguna situación así en algún restaurante. Luego, en cuanto a lo de la cuestión de salud, mientras que el tema de, por ejemplo, una baja laboral es algo complejo, ¿no? Porque es un sector, digamos, un poco complicada. Digamos que no está del todo regulado o que, bueno, hay como unas cuestiones así ambiguas, ¿no? De las bajas por enfermedad y demás. Lo que son dolencias como más directas, sí que se tratan en los centros de salud porque, bueno, realmente, aunque eh, tengas la situación administrativa concreta o el grado de ciudadanía que tengas, realmente sí que tienes acceso a la sanidad y a la asistencia sanitaria. Entonces, en casos así sí que se pueden tratar en los centros de salud. Claro, lo que pasa es que, bueno, pues por el miedo, esto no solo pasa para los y las repartidoras, ¿no? Pues a veces no se acude a los centros de salud o, bueno, o se cuidan entre los propios familiares o incluso entre los propios repartidores.
Otra de las cuestiones que me comentabas era el tema de los conflictos. Es verdad que los repartidores no tienen simplemente, no trabajan generalmente solo para una aplicación, suelen trabajar para más de una. Entonces, claro, cuando se juntan en estos lugares, ¿no? de bancos rider o de lugares de espera o de, bueno, pues de, digamos, en estos lugares en los que tienen que estar varios, generalmente, claro, tienen varias aplicaciones abiertas, ¿no? Entonces, cuando es un momento de demanda, pues si no le suena a uno, le suena a otro. Conflictos como tal no hemos visto, sí que hemos visto gente que igual, digamos, no da pie, ¿no? a esa interacción y hace como, pues eso, como un trabajo como más solitario o más aislado y no interactúa con los otros compañeros y compañeras repartidores. Pero conflictos como tal no hemos visto porque, claro, al final en sí los pedidos dependen de la aplicación que cada uno tiene en su móvil, entonces, claro, es lo malo que tiene, ¿no? Que están en sí disponibles para el algoritmo, o sea que eso tampoco puede generar mucho conflicto entre ellos porque digamos que no depende de ellos, ¿no? Entonces, conflictos como tal, ya te digo, no hemos presenciado ninguno, estoy así pensando, pero no, pero sí que es verdad que, bueno, que se da, pues eso, otros repartidores que prefieren pues un entorno más aislado. Y estoy pensando que me falta una cuestión de las cuatro que creo que me has comentado y que ahora no recuerdo exactamente cuál era, así que si me la puedes recordar, por favor. Creo que de manera general es eso, porque era la cuestión digital. Había una cuestión de género que te estaba comentando sobre si existen esta clase de relaciones como la que te comentaba en México en el caso de Zaragoza, o si es algo que todavía no han explorado. Sí que hemos visto parejas de mujer y hombre que repartieran juntos y además esto que comentabas de que ella era la que se abría la cuenta me ha parecido pues bastante similar porque aquí también se da, no sé exactamente por qué, pero como que la aplicación, digamos que los clientes se fían más de que ¿no? de que la repartidora que le venga a traer el pedido sea una mujer y suelen ser ellas las que abren las cuentas. Eso aquí también lo hemos visto. Pero no sé si a nivel del manejo económico y demás ya no te puedo concretar tanto, pero sí que son ellas como las que se abren la cuenta y lo hemos visto mucho que reparten así también en pareja por el hecho también del tema de los robos, para que uno reparte y el otro se quede pues abajo con el vehículo y el equipamiento y demás, incluso también por llevar pedidos más pesados y poder hacerlo así entre ambos. Eso es lo que hemos podido observar aquí. Muchas gracias, doctora. Creo que ahorita no hay preguntas y comentarios en redes. No sé si aquí alguien tenga una última pregunta o comentario que quiera hacer. Este, una disculpa, no veo bien del todo el monitor. Pero si ya no hay alguien que quiera tomar la palabra, entonces lo siguiente que vamos a hacer es compartirles. Voy a compartir pantalla para platicarles de unos artículos de la doctora Laura Moya para que puedan estar pendientes de ellos. Nada más denme un momento. Eh, ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, lo podemos hacer. Perfecto. El primer texto que quiero compartirles es en Acta Sociológica de la UNAM, que ya lo había platicado, se llama Deshumanización, Normopasabilidad y Barreras Discapacitantes, Imaginarios y Representaciones de la Discapacidad en el Discurso Social, que fue publicado este año, el 20 de junio. Entonces ahí van a poder encontrar uno de los textos más recientes de la doctora Laura Moya. Y por otro lado, también se encuentra este texto en Taylor y Francis, en Delivery Deflation, Rider via Politics and the Effects of Immobilities Upon Platform Food Delivery Couriers. Perdón por la pronunciación, pero en este texto en inglés van a poder encontrar de manera más extensa lo que se ha trabajado en este proyecto. También es una publicación de este año.
Entonces, de manera general, eso es lo que les quiero compartir del trabajo de la doctora Laura Moya y que seguramente vamos a ver más publicaciones una vez que terminen de recolectar la información colectiva de este proyecto. Y pues nuevamente darle las gracias de verdad por haber accedido a presentar. Nos seguiremos comunicando con usted posteriormente. Y pues nada, muchísimas gracias. Si usted quiere agregar algún comentario o pregunta a su exposición, puede hacerlo en este momento. Yo daros las gracias nuevamente por la invitación. Pues también contaros que la idea sí que es intentar profundizar un poco más, sobre todo también las cuestiones más corporales, como me comentaba anteriormente Alejandra, porque bueno, pues como decía, ¿no? Es un trabajo de campo que hemos realizado. Ahora estamos pues realizando un poco más el análisis, el poder ya podernos a escribir y a poder indagar un poco más, ¿no? Por ejemplo, en esas corporalidades diferenciadas y cómo ¿no? es esa afectación, en este caso en el desgaste de las y los repartidores. Y bueno, pues nuevamente eso, agradeceros este espacio y bueno, y espero seguir en contacto con vosotras, vosotros, vosotres y que nos encontremos nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Laura. También le ponen felicitaciones aquí en el chat. Este, nada más permítanme ver. Muchas gracias por compartir sus hallazgos. Un tema sumamente interesante. Jessica Argüello, y María Serna, gracias al equipo y a la investigadora. Y pues nada, no me queda más que darles las gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes, tanto en Zoom como en línea. Y nuestra siguiente sesión va a ser durante el mes de octubre, el miércoles 29 en el mismo horario, y que de hecho va a estar conectada con esta presentación con la doctora Itza Miroslava, que va a hablar de percepción participante justamente. Entonces, esperamos seguir con todas y con todos ustedes más adelante. Y pues nada, muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, Laura, de nuevo y gracias a todas y a todos. Gracias, Dan. Gracias.